Iba a decirles que agradezco la presencia de ustedes, pero esta vez quiero cambiar, quiero decir agradezco la presencia de este lado, agradezco la presencia de las visitas que vienen a conversar con nosotros. El propósito de esta actividad es conversar sobre historia y es un lujo que Verusca Bilusuri haya hecho esfuerzos para adelantar su viaje de vacaciones a Bolivia y a estar presente esta noche. Lógicamente Mercedes lo mismo, se ha tomado su tiempo para conversar esta noche. No quisiera dejar de otro tema que quedó pendiente de agradecimiento, es el agradecimiento a esta casa, al Museo de Historia. De alguna manera podrá haber una incidencia para exigir, para presionar o para aconsejar de que se destinen algunos fondos para su mantenimiento. Vean ustedes que en estos momentos y hasta las 9 de la noche sigue trabajando en el archivo. Hay funcionarios atendiendo al público, hay investigadores tomando su tiempo, que después serán seguramente algún libro. Tenemos la suerte de tener la pinacoteca de Armando Jordán y de Carlos Silvián sobre Santa Cruz. Y creo que merece un poco de cuidado, de cariño esta casa. Bueno, vamos a dar la modalidad, que ya ustedes lo conocen, pero aquí a las participantes. Vamos a pedir que Verusca Bilusuri nos hable del tema que es La Niña Salvaje, que está expresada en un libro. Después de su exposición, Mercedes Nosta podrá dar su opinión, su parecer, conversar o polemizar. Y como ya ustedes saben, nosotros también tendremos el derecho a dar nuestra participación. Por favor, Verusca. Buenas noches. Antes de comenzar, quiero darles las gracias por hacerme el honor de venir a escucharnos, y también quiero agradecer la organización y ser recibida en este espacio tan lindo, y aunque esté un poco descuidado, pero es un espacio muy lindo. Y también quiero darle las gracias a don Ricardo Serrano. Él es mi editor desde hace 15 años. Hace 15 años había terminado mi tesis de doctorado y buscaba un editor. Y en La Paz era muy difícil, entonces lo llamé porque una historiadora francesa me había dicho: el mejor editor de Bolivia es Ricardo Serrano. Y es Marie Daniel de Melas, que fue una historiadora muy importante. Entonces lo llamé y me dice: sí, te publico. Y desde el principio confió en mí, y desde entonces he publicado una trilogía que se completa con este libro, que son mis 2 trabajos importantes. Entonces de verdad que quiero darle las gracias y también decir mi admiración por el trabajo que ha hecho. Don Ricardo Serrano ha hecho lo que muy pocos pueden hacer, es un monumento editorial editado en Santa Cruz. Muy pocos editores pueden darse el lujo de publicar de esta manera. No sé cómo haces, no sé cuál es tu secreto económico, pero es impresionante. Decir que realmente, y te agradezco mucho por la confianza que me has tenido. Para entrar en materia, entonces, este libro, a ver, en la carrera de un catedrático francés hay 2 tesis. La tesis de doctorado, que es la que lo habilita a uno para postularse a un empleo en la universidad, y luego una segunda tesis, un segundo trabajo que se llama Acreditación para dirigir investigaciones. Entonces, en este dossier hay un trabajo inédito, una compilación de los trabajos anteriores y un ensayo de una especie de autobiografía intelectual. Entonces, este librito forma parte de ese dossier que tuve que hacer, y es lo que me permitió convertirme en catedrática hace pocos meses. Entonces es como una tesis, pero esta vez ya no estaba bajo la tutela de ningún catedrático y tenía que dirigirme sola. Y para explicar un poco qué es lo que me lleva a este libro, yo había hecho una tesis de doctorado que intenta deconstruir la identidad aymara. No digo que no existe la identidad aymara, sino que se podría explicar su historia analizándola desde la perspectiva de los actores sociales
es decir, desde la perspectiva de los activistas, desde la perspectiva de los antropólogos jesuitas y desde la perspectiva de los antropólogos que venían a investigar sobre estos temas. Entonces, como había hecho este primer trabajo de construcción de la identidad aymara, yo tenía en mente hacer lo mismo con la identidad andina. Y había dos maneras de proceder: haciendo la investigación sobre la historia de las instituciones o haciendo la biografía de los directores de estas instituciones. Entonces, inicialmente lo que yo quería era deconstruir lo andino, haciendo la historia del Instituto Francés de Estudios Andinos que se halla en Lima. Y empiezo la investigación leyendo la biografía de sus directores. Y el señor Jean Vellard fue el primer director del IFEA en Lima. Y entonces empiezo a leer su obituario, ¿no? Su aviso, su necrología. Y en la necrología hay esta anécdota de que cuando era joven se va a Paraguay en los años 30 y después de la expedición él dice, había un coati, un pote de miel y una niña. Se comió la miel y se llevó a la niña. Y a mí me dejó tan impresionada esto de que esta acción, ¿no es cierto?, de que se come la miel y se lleva a la niña con tanta naturalidad. Entonces dije, ¿qué cosa más extraña? Entonces empecé a interesarme por esta niña. ¿Cómo es posible que en el contexto de una expedición etnográfica alguien se lleve una niña como llevarse un animalito? Y empecé a buscar información sobre esta niña y me di cuenta de que había sido muy, muy conocida. Su historia era totalmente mediática entre 1930 y 1950, 60. Entonces había información en la prensa, había información en más de 14 idiomas distintos que contaban la historia de esta niña salvaje que la adopta un científico francés y la vuelve, todo esto entre comillas, y la vuelve civilizada. Entonces, a mí me impresionó mucho esta historia y empecé a preguntarme cómo habrá sido la vida de esta mujer, es decir, cómo le afecta a un individuo el volverse objeto de investigación. Así que me tomé como 7 años buscándola, la búsqueda fue totalmente policíaca y en eso este libro también es un homenaje a mi vida cruceña porque después de que salí de la universidad conseguí un trabajo en El Deber y hacía principalmente crónica roja. Entonces esta manera de buscar es la manera de buscar que me ha permitido encontrar a esta mujer. Y mientras iba buscando me daba cuenta de que lo que contaba la prensa de aquella época no era cierto, porque la prensa le auguraba como en una especie de narración, como en un cuento de hadas, que esta niña había sido rescatada por un científico francés que le había prometido una mejor vida. Y entonces, todos los escritos periodísticos de la época le auguraban una vida magnífica. Y al investigar sobre su vida me di cuenta de que no era cierto. Y me hallaba frente a una historia un poco novelesca, pero yo no quería escribir una novela, yo tenía que hacer un trabajo universitario. Entonces, para convertir esta historia novelesca en una historia de historiadora, lo que hice fue tratar de utilizar esta historia como el hilo conductor para entender la historia de una disciplina, ¿no? La historia de la etnografía americanista. Entonces, en vez de hacer una historia de la disciplina en varios tomos, lo que hago es una microhistoria, es decir, como cuando se tiene una pintura y en vez de explicar toda la pintura, todo un mural, analizamos un detalle de esa pintura que nos permite entender el todo. Y entonces lo que hice fue, a partir de 2 biografías, la historia del etnógrafo y la historia de esta niña salvaje, tratar de entender la etnografía americanista, porque mi intención no era juzgar a nadie, sino tratar de entender cuáles son los códigos científicos, morales e intelectuales que llevan a un individuo a permitirse
un acto como este, es decir, a permitirse tomar a una niña, sacarla de su país y hacer un proyecto civilizatorio con ella. Y por otro lado, también me pregunté, ¿cómo fue esta expedición en la que se captura, entre comillas, a esta niña? Y en tercer lugar, la tercera pregunta que me hice es, ¿cómo le afecta a esta niña el haber sido objeto de esta experiencia, de este experimento? Entonces esos son los tres elementos de este libro. Obviamente no les voy a contar lo que pasa con la niña, ¿no? Que es el suspenso del libro, pero esos son los tres elementos del libro. Entonces, la vida del etnógrafo, la historia de la expedición y la historia de la niña. Bueno, yo también, antes de nada, quisiera agradecer a Ricardo por la invitación, por darme la oportunidad de dialogar con Verusca ante una obra tan impresionante y tan realmente compleja para ser comentada y también para haber sido escrita de esa manera. Yo me vi en la obligación de escribir un poco sobre esto para poder ser precisa en lo que quería decir. Ayer me reuní con Verusca, le dije, bueno, yo creo que el método que nos plantea Ricardo de diálogo merecería que sea algo más espontáneo, pero me veo realmente en la necesidad, me vi hoy de escribirlo y voy a leer lo que escribí. Verusca Albizuri presenta una importante obra que entreteje cuestiones de gran interés para nosotros que poblamos este hermoso continente y a quienes los franceses, como otros habitantes del mundo afuera, denominan los americanos. Observemos el nombre del libro. La niña salvaje, salvaje entrecomillado, además la niña salvaje entrecomillado, nos permite imaginar que tratará diversos aspectos con matices sobre la historia de una niña y del adjetivo con que se la ha definido, además que lo salvaje parece remitirnos a identidades específicas. ¿Será que a lo indígena? Me pregunté yo cuando vi por primera vez el nombre, dado que acá popularmente se viene usando ese término para referirse a alguno de los pueblos del Oriente. Nos podemos preguntar entonces. También nos habla de un hecho sucedido en algún lugar del territorio y definido como Paraguay. La otra parte del título de la obra refiere a la historia de la etnografía americanista en 902 a 2016, lo que nos permite situarnos en un periodo histórico. Además, nos habla de una microhistoria, lo que nos podría hacer pensar que ello nos remite al alcance del análisis histórico realizado por la autora. Pero la autora explica en el preámbulo lo que nos acaba de decir y voy a reiterar. La historia del etnógrafo francés y la niña salvaje del oriente paraguayo era novelesca, dice, pero yo quería convertirla en una historia de historiadora, ¿no? Entonces pensé que podía trabajarla como una microhistoria. En lugar de analizar la historia de toda una disciplina en varios volúmenes, lo que hago es reducir la escala de observación y contarla a partir de dos individuos. Uno es el observador, el etnógrafo Jehan Bellart, no sé si lo digo bien, y la otra es la observada, Maribón Bellart. Pero no es tanto el punto de vista del etnógrafo lo que me interesa, sino la perspectiva de la persona observada que es observada por él. Además que con esta última frase nos indica un específico interés de alcance político, teórico y metodológico para guiarnos en la lectura del texto. Un muy sugestivo nombre que cuando he invitado a este evento he tenido como respuesta, ¡ah, qué interesante! Y a lo que retruqué, sí lo es, por ello difundo la invitación. Bueno, entonces, he sido lectora del libro, acto que he realizado en detalle para cumplir con el rol, con no poca responsabilidad que he asumido hoy de acompañar a la autora en este diálogo sencillo y sin pretensiones dirigido a ustedes como público. Además de rescatar solamente algunas ideas centrales que creo podrán motivarlos a leer el texto y a desarrollar su propia y merecida valoración del mismo, también me he centrado en algunos detalles de estilo de escritura y de forma de acercamiento a los datos. A este respecto, he constatado la forma en que la autora buscó agotar
las posibles perspectivas e interpretaciones en el tratamiento de los datos, lo que me permite reconocer la rigurosidad asumida y el tratamiento con un estilo específico que es fundamental en este tipo de desafío académico y de producción de conocimiento. Como nos explica, se trata de un inédito, una síntesis intelectual del Homo académico llamado Ego-Historia, que obliga a asumir temas para trabajar a futuro como guía de tesis y como investigadora. En universidades francesas, como ella ya nos ha explicado, esta etapa académica implica el desafío amplio para él o la investigadora de poner a distancia el trabajo, explicar sus motivaciones y objetivos, lo que se sintetiza en el párrafo antes leído. Además, la autora enmarca su trabajo en su interés más amplio y mayor y su dedicación en comprender el problema de la reificación de los colectivos humanos y de los individuos categorizados como indios o categorizados con una etiqueta étnica, lo que, como indica, constituye una desafiante lección en un país como Bolivia. Diría yo, el tratamiento crítico del tema es de gran importancia para contribuir a debates imprescindibles en la Bolivia plurinacional y plural. Escuchando a Verusca, confirmamos que también trata de un compromiso político y de un cuestionamiento personal que fundamenta su motivación al escoger el tema para el desarrollo de su obra segunda. En efecto, el libro presenta los tres grandes temas que ya ella ha mencionado en un contenido dividido en tres grandes partes, cuya organización de entrada, afirmo, requiere de gran expertise científica, excepcional en el manejo de los datos y de un compromiso profundo con el trabajo exhaustivo, tratados con la misma autoexigencia de rigurosidad y entrega al trabajo. Al volver a leer los títulos escogidos para cada parte, capítulos y subcapítulos, pude comprobar que refieren a cabalidad al contenido central de cada uno. La primera parte trata del trabajo del etnógrafo, la segunda parte de la expedición, colecta y escritura, y la tercera de las vidas de Maribón, que ella nos va a profundizar, ¿no?, en este diálogo, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Voy a seguir diciendo lo que más tengo aquí, después darle la palabra a Verusca para que nos explique. A ver, ¿qué ideas centrales tienes para que el público conozca de cada una de estas tres partes de tu texto? La primera idea central quizás es el punto de partida, y es que mi punto de partida es el tema de la identidad indígena. Yo no asumo la identidad indígena como un dato natural, no asumo la identidad indígena como algo ontológico, sino como algo construido. Y desde mi perspectiva, ¿cómo se construye la identidad indígena? Primero la construye el Estado, en segundo lugar la han construido mucho las misiones religiosas y en tercer lugar la han construido los científicos. Entonces, para poder deconstruir estas identidades indígenas, a mí me parece que lo que hay que hacer, en vez de estudiar directamente las identidades, es estudiar el Estado y sus procesos de categorización, estudiar las misiones religiosas y sus procesos de categorización étnica y estudiar a los científicos. Entonces, desde que empecé a trabajar en Francia, como había tanta fascinación por el exotismo indígena, a mí creo que me daba un poco de bronca. Entonces lo que dije yo no voy a estudiar a los indígenas, yo les voy a dar la espalda y lo que voy a estudiar es la cultura de los antropólogos, ¿no? Entonces, este libro es un poco eso, es decir, que en vez de preocuparme por la alteridad indígena, a mí lo que me fascina es la cultura de los científicos y entender cuáles son los códigos, es decir, igualito que cuando ellos hacen etnografía de un pueblo indígena, a mí lo que me fascinaba era la tribu de los antropólogos, y entonces es un poco lo que he tratado de hacer en este libro. Y lo segundo que he tratado de hacer, que es, digamos, la segunda idea fuerte, es que ¿qué significa para un individuo
porque cualquiera de nosotros podría ser el indígena del antropólogo. ¿Qué significa para cualquiera de nosotros el convertirse en un objeto de observación? ¿Cómo le puede afectar a un individuo el volverse el objeto del otro? Se queda traumatizado, cómo construye su propia identidad, cómo construye su vida. Y entonces, esa ha sido la segunda pregunta que me he hecho, pero no me ha interesado a mí analizar la alteridad de la niña salvaje, porque para mí es simplemente una niña como puede ser mi hijo o cualquier niña, cualquier otro ser humano igual a mí. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo le afecta a un individuo el volverse un objeto de estudio y cómo, a pesar de esa alterización, se construye como sujeto? Y entonces yo pienso que esas son las dos. Y la tercera idea fuerte tiene que ver con el tema de la verdad en la ciencia. Uno podría creer que la ciencia siempre dice la verdad, pero de la misma manera que se puede deconstruir una identidad que pensamos natural, la verdad en la ciencia también se puede construir. Entonces, la verdad es un enunciado históricamente situado. Entonces, la pregunta que yo me hacía frente a esta, cuando empecé a buscar la vida de esta mujer, me di cuenta de que no era tan cierto lo que decía la prensa. Entonces dije, bueno, esto es una mentira, pero no es una vulgar mentira. Estamos frente a una mentira sofisticada que se construye en el altar de la ciencia. Y entonces lo que traté de hacer, y es el tercer elemento, es hacer una investigación minuciosa, clínica, para tratar de entender cómo concretamente se produce esto que en el libro denomino como captura, entre comillas, de la niña, y cómo, cuáles son los procedimientos para legitimar esta acción. Entonces, y detrás de eso lo que analizo es cuáles son los procedimientos y métodos de adquisición del conocimiento etnográfico en un contexto histórico determinado que es el de los años 30. Entonces, estas son las tres grandes ideas del libro, yo diría. Y de otro lado nos planteas estas preguntas, ¿qué es la escritura etnográfica? Porque cómo ese proceso se relata después a través de un escrito etnográfico, que es en un principio era un texto científico riguroso, así distanciado del objeto, entre comillas, etnográfico. Luego, a partir del autocuestionamiento de la antropología como disciplina, se reconoce que no puede haber esa neutralidad y esa objetividad y ese distanciamiento así, ¿no? Sino que hay una subjetividad, ¿no? Una experiencia también subjetiva en el proceso de trabajo de campo y de escrita etnográfica, y entonces se habla de la posibilidad de combinar el texto científico con el texto literario, ¿no? O hacer un texto del texto, de esa objetividad, un texto literario, o ambos, combinarlo, ¿no? Entonces eso lo debate y muestra cómo este debate en Francia, porque se produce en todo el mundo, en todas las escuelas de la antropología inglesa, de la antropología americana y también de la antropología americanista, que se va produciendo en universidades brasileras, en universidades argentinas, etcétera, ¿no? Entonces, ella evidencia cómo este proceso influye en el acto de colecta de Bellard, ¿no? Del etnógrafo de que trata el texto, ¿no? Entonces, y marca un accionar en él, ¿no? Además, también analiza el contexto en el que se da la etnografía y en el que se produce el texto etnográfico, que es el contexto paraguayo, que también influye en el accionar
de velar. Y esto no de una manera, como una manera de justificación del acto, sino más bien como una lectura crítica en el marco de esta rigurosidad científica que ella asume para analizar los datos, ¿no? Eso sobre tu primer cuestionamiento. Luego, respecto a la construcción identitaria de la niña, de esa niña que vive esa experiencia, claro, a nosotros aquí nos remite a experiencia que hemos conocido, ¿no? De separación de niños indígenas, porque tenemos acá pueblos indígenas a los que se los ha denominado como salvajes. Por ejemplo, en la ley de reforma agraria dice explícitamente que otros pueblos, ¿no?, o campesinos del oriente son selváticos, no se los denomina, perdón, como campesinos, sino a los selváticos, lo que remite a una idea de lo salvaje, de lo bárbaro, ¿no? Y cómo conocemos experiencias de separación que aún se están produciendo, ¿no?, de que se rescata a los niños indígenas en situaciones de compadrerío y se los trae a la ciudad y se los distancia de su identidad, de su cultura y de su familia en experiencias muy traumáticas. En este caso, ¿no?, la experiencia de Yvonne Bellard es, la autora concluye, es, ¿cómo lo dices? De una manera, me gustó este término, mira, dice, aquí, ¿no? La historia es detallada, es una historia, ¿no?, que a partir del discurso y la construcción de una historia, a partir de percepciones situadas, nos muestra, ¿no?, que Maribón construyó alrededor de ella una identidad y una vida que no fue extraordinaria, pero tampoco banal. Fue una construcción personal en un itinerario, ¿no?, que encierra la banalidad y la profundidad de toda existencia humana. Significativa desde el punto de vista social por los logros obtenidos en su búsqueda de oportunidades, pero también muy difícil porque nunca se escuchó su voz. Su historia fue hablada por otros y falleció en condiciones de pobreza, apoyada por su hijo en 2016 en una institución de beneficencia pública en Iquitos, ¿no? Esta niña, salvaje, entre comillas, capturada, se permite una construcción propia de vida después de la separación con este padre adoptivo que me gustaría mucho que profundice más en este segundo aspecto de la historia, ¿no? Su canto llora la muerte de su pueblo, dice, prestando particular atención a la suerte de las mujeres ausentes, ya sea porque fallecieron y no es posible visitar sus espíritus en el bosque, porque fueron sometidas a la domesticidad o cooptadas por la sociedad dominante. Y se pregunta Beruska, ¿qué diría la madre que huyó de su campamento para salvar su vida, dejando atrás a esa pequeña? Nunca sabremos, dice, ¿no? Y el tercer aspecto, preguntar a la autora sobre esta afirmación que refiere a tu tercer tema. Dice, la tentación de creer que la cultura científica del presente es más ética que la del pasado se ha hecho trizas, buscando y escribiendo sobre Maribón, lo que me obliga a reconsiderar el paradigma cinegético, es decir, cazador, presente en muchas investigaciones en las que la materia prima del trabajo es lo humano. Creo que esta es la propuesta de un pensamiento crítico que ha movilizado a muchos investigadores, especialmente desde la disciplina antropología, a cuestionarse sobre las relaciones de poder presentes en su trabajo y más allá sobre el impacto de su trabajo en la vida de quienes con ellos trabajan, ¿no? Entonces, esos fueron los tres aspectos que has planteado, las ideas que yo pongo a consideración del público, ¿no?, para continuar el debate. Me he sentido tan motivado por tu explicación y la reflexión de Mercedes que me he levantado a comprar el libro, porque creo que
la suerte que estamos teniendo esta noche con lo que se está escuchando es de una trayectoria, de una trascendencia que creo es mayor al interés o a la intención del propio autor. Esto ocurre mucho con los que escribimos. Deja de ser nuestro el libro cuando la gente lo lee o lo aprende de otra manera. Es lo que ha ocurrido aquí, por lo menos para mí, en términos de lo que se está reflexionando. Yo estuve en México al inicio de los 80 y en México se decía que los grupos indígenas, la familia indígena estaba compuesta por el padre, la madre, los hijos, un sociólogo y un antropólogo. Me ha parecido extraordinario esto que has dicho, el analizar al personaje, no desde el personaje, que ya no puede decir nada, sino de quien dijo de él lo que dice. Porque efectivamente ahí hay otro mundo totalmente distinto que se trata, así se dice en ciencia, de ser lo más objetivo, lo más puntual, pero es imposible por todo lo que uno lleva detrás. Segundo elemento es que efectivamente esta relación entre la verdad y la ciencia es imposible afirmarla en absoluto porque está mediada por circunstancias, por situaciones, por el ejercicio del poder, en muchos de los casos, que es el que define. Y esa aproximación a cómo ha definido el Estado su relación con ciertos grupos, con ciertas personas o con ciertos conjuntos sociales es fundamental para poder entenderlo en términos de lo que estamos haciendo en Bolivia para aproximarnos a ello. La propuesta de PNUD, la etnogénesis de los pueblos para poder aproximarnos y ver cómo han tomado la vida distinta de la que ellos tenían, cómo crean esa nueva relación que desde su cualidad humana, mi formación es jurídica en derecho administrativo, es el servicio público. Si yo tuviera que analizar, como lo hago, la relación con los pueblos indígenas, no soy antropólogo, respeto, lo leo a Mercedes, lo veo desde el punto de vista de la necesidad de ese grupo de servicio público, más allá de que lengua hable, cómo está organizado, tiene o no salud, tiene o no agua, porque a partir de ahí es posible darle un contenido que muchas de las propuestas europeas en esto lo han tratado de mantener como el buen salvaje, situación que le resta y le quita la cualidad de ciudadano, que finalmente es con la cual puede relacionarse con el Estado. Si todo esto es cierto o es parte de una cierta certeza, yo entro a lo que señalaba Mercedes, ¿y qué del futuro? O sea, has hecho una aproximación a una persona puntual, concreta, a partir de esa construcción que hay alrededor de quien le dio el padrinazgo de llevársela. Ahora, ¿cómo reconstruimos eso en relación a la cosmovisión que tenía ya no solo esa persona, sino el grupo? Porque en Bolivia hemos hecho una ostentación de lo originario, indígena y campesino, con tal volumen, con tal virulencia, legítimamente correspondía a una asignatura pendiente, pero que no se condice con la realidad objetiva y material. No hay leyes en ninguna lengua, no se aplica el ejercicio de la ciudadanía en ningún modo de las 36 lenguas teóricas y públicas que están reconocidas. Entonces, ¿cómo hacemos para decodificar, para reconstruir esta relación de, como lo dice Mercedes, de identidad cultural en términos de los pueblos, en una realidad que en este momento se llama vida en ciudad? Bolivia en 10 años, el 90% vamos a vivir en ciudades. En este momento el censo seguramente dará 80. No se pierde la identidad cultural por venir a una ciudad, pero se modifica radicalmente al modificarse los instrumentos que son necesarios para sobrevivir en un espacio distinto. No se traslada a un modo de producción de las áreas del monte, de la selva, a las ciudades. No hay caza, no hay pesca, no hay recolección. ¿Cómo hacemos para convertir en esta reconstrucción sobre la base de eso, de ese trabajo tan extraordinario de una persona a un pueblo? Es una duda que tengo. La pregunta, o sea, el tema que planteas me parece muy complejo y definitivamente sería incapaz de responder lo que planteas, pero intentaría responderlo de manera muy modesta,
distinguiendo dos cosas. Yo he tenido la mala suerte de no conseguir trabajo en mi país y de conseguir trabajo en otro país. Y ese otro país me ha dado unas condiciones de empleo que me permiten investigar sin necesidad de hacer política, es decir, de hacer una investigación que no es aplicada. Y yo pienso que es la diferencia fundamental entre el trabajo que puedes hacer en un país que tiene políticas públicas de fomento a la investigación y un país que carece de ellas es que en Francia yo puedo hacer una investigación fundamental, es decir, que no necesito que sea aplicada ni que sirva para otra cosa que pensar. Y aquí la investigación que se hace principalmente sobre temas sociales es generalmente una investigación aplicada, es decir, que lo que se espera de una investigación es que sirva de algo. Entonces, lo que tú planteas me parece que tiene relación con qué tipo de investigación hay que hacer para poder hacer políticas públicas para un tipo de población. Y si se trata de políticas públicas o de políticas simplemente, a mí me parece que el esencialismo estratégico es totalmente legítimo y es eficaz. De hecho, toda la legislación, todas las modificaciones constitucionales en América Latina se basan en esta definición del artículo 169 de la OIT, que es una definición profundamente esencialista. ¿Qué nos dice esa definición? Son indígenas los que vivieron en ese territorio antes del periodo colonial, los que tienen una cultura que ha resistido a la dominación colonial y los que hablan una lengua que ha resistido a la dominación colonial. Y sin embargo, esta definición es profundamente esencialista. Primero porque supone que hay una especie de vínculo entre los pueblos que vivieron hace 5 siglos en ese territorio y los pueblos de hoy, siendo que todos los trabajos de historia, de sociología y de antropología lo que muestran es que no hay continuidades sino rupturas. Es decir, que los indígenas del siglo XVI no son los indígenas del siglo XXI, hay rupturas, no hay continuidades. Y lo mismo se puede decir de la cultura es algo dinámico y la lengua también lo es. Pero esta definición esencialista que se usa como base para las renovaciones constitucionales, para las leyes internacionales sobre derecho indígena, lo que ha mostrado, aunque no adhiera, es su eficacia política, ¿no? Tienes carreras políticas, tienes presidentes que se han erigido gracias a esta definición esencialista, y la mayor parte de las constituciones de América Latina están fundamentadas en esta definición esencialista de la identidad. Entonces, a mí me parece que es sumamente complicado de construir estas identidades y hacer un trabajo, es decir, que esta deconstrucción de las identidades se ha hecho, por ejemplo, para el género, se ha deconstruido a la clase social, se ha deconstruido el primitivismo en África, pero la identidad indígena de América Latina, existen muy pocos trabajos que hacen deconstrucción de esta identidad porque está profundamente arraigada en las políticas públicas, es decir, que si tú jalas esa pieza, se derrumba todo el edificio. Si tú fueras capaz de deconstruir las identidades indígenas, se cae todo este edificio de las modificaciones constitucionales, de las repúblicas plurinacionales, multiétnicas, etcétera, porque todo eso está basado en una definición esencialista de la identidad. Y esa es para mí la gran dificultad, digamos, de hacer este tipo de trabajo, que puede funcionar en Europa, donde no hay consecuencias a este tipo de trabajo, y me parece mucho más complicado hacer este tipo de trabajo en América Latina y en Bolivia en particular. Muy buenas noches, soy Rosario Rivera, no estoy en el área, soy economista con
digamos, mucho apego al tema agrario y una raíz un poco del tema feminista que me acerca también a tener otra mirada. Y me llama profundamente la atención de los últimos términos que mencionás, es decir, este esencialismo en países donde es vivir o morir. Si no te definís y si no te pones una etiqueta, evidentemente no solamente entras en un proceso de crisis de identidad como persona, como individuo, como colectividad, sino que no tiene razón de ser ningún Estado que se ha sustentado en los últimos 20, 30 años y digamos desde la Revolución del 52. Y transitando hacia el libro y tu producción, cuando comenzás a explicar los primeros elementos que rompen juntamente con esa búsqueda desde la élite antropológica, de los antropólogos, los sociólogos, de esa mirada que quiere erigir a ese pobre ser, pero en esa búsqueda de erigirlo, mirarlo como sujeto, al final lo convierte en un objeto en el que, bueno, los resultados son el trabajo que vos hacés, que me parece tremendamente ambicioso, esencial en este otro elemento, pero que sí sería peligroso para una América Latina con los vientos que corren, porque ese antropólogo de esa mirada clásica de muchos años o quizás del siglo pasado, pone el foco en mostrar las características, el andamiaje, la estructura de este ser que es tan diferente a él y que además él tiene el poder y tiene las herramientas de analizarlo, ¿verdad? Con el ojo clínico, y tu mirada es decir, bueno, la niña salvaje les puso el espejo a ellos y desde esa perspectiva, para mí es tremendamente revolucionario y que no solamente transitaría en el área de las ciencias sociales, sino también en el área de las ciencias socioeconómicas. Si comenzás a trasladar el foco y ver cómo esos grupos autodenominados interculturales o en su momento colonos o lo que fuere ahora, comienzan a dar otra mirada, es decir, con estos cortes que vos mencionás, el hecho es que el campesino de los años 50, 60 y 70 nada tiene que ver con el campesino de ahora. Prueba de ello, tenemos un 70% en las tierras bajas de gente que ya maneja tractor, es campesino en las tierras bajas, pero tiene otras características socioeconómicas. Está involucrado en la producción de soya, en la exportación de soya. Es ese campesino que llegó en algún momento con el aguayo atrás, que seguramente sigue hablando su lengua, reproduce la lengua de origen, ciertas costumbres de origen, pero es otro sujeto, absolutamente distinto. Y otro elemento que se me pasaba por la mente mientras ibas tratando de explicar un poco la estructura de tu trabajo, es que desde los años 80 se alimentó mucho en Bolivia y en América Latina, sobre todo en los países andinos, esa llegada de la migración, ¿verdad? Tema campo-ciudad y los pobres, y siempre los pobres migrando porque no tienen recursos del campo hacia la ciudad. Y creo que Santa Cruz ha sido el territorio que ha recepcionado la mayor cantidad y diversidad de personas venidas del conjunto de Bolivia. Y decíamos en algunos cursos, bien, se ha estudiado tanto, ¿verdad?, de la llegada, con esa impronta de que es pobre, de que habla otra lengua, de que le cuesta insertarse, ¿verdad? Y decíamos, ¿será que se ha estudiado alguna vez qué pasa con los que recibimos? ¿De qué manera nos modifican la vida, ¿verdad? ¿Nos afectan o nos potencian nuestras formas de ser o de vivir? Uno. Y dos, el resultado en los últimos 40 años, de manera grosera, nos dice que el 85% de la población económicamente activa y de la economía boliviana no es formal, es informal. Y esa economía informal migró en los últimos 40 años de algún lugar rural hacia las ciudades y es la que maneja
la economía más poderosa, porque no se alcanza a decir si son 4.000, 5.000, 10.000 millones de dólares que maneja esa economía. Es decir, esos pobres en los que construimos durante muchísimos años, migrando porque se iban a morir de hambre, esos pobres a los que llegó mucho dinero de afuera para apoyarlos y fomentar su desarrollo alternativo, ¿verdad? Migraron a las ciudades, dejaron de migrar campo a campo, migraron a las ciudades y son sujetos de otras condiciones. Pero me quiero quedar con ese acto revolucionario tuyo, que no sé, me gustaría saber cuál es el comentario que existe en el entorno de tus colegas de volcar la mirada a ese sujeto, y vos como una investigadora reivindicas a la niña salvaje y vuelcas la mirada a decir, bueno, ¿y qué pasó con esto, no? Esta otra mirada. Gracias. Gracias a ti por ese comentario. Mira, lo que a mí me llevó, y mientras hablabas también pensaba, a mí lo que me llevó a asumir esta posición es algo muy sencillo en el fondo. Yo vivo en Francia hace unos 20 y tantos años, y cada vez que voy a un lugar, no sé, al mercado, a la peluquería, siempre me preguntan, ¿y usted de dónde es? Y cuando abro la boca, yo hablo francés, claro, siempre tengo acento, y siempre es, tiene un acentito, ¿de dónde es? Y a veces, cuando me preguntan, digo, ¿de dónde soy? Y digo el nombre de mi pueblo, del pueblo donde vivo, o el nombre de mi barrio, o de mi calle. Pero lo que mi interlocutor espera que le diga no es eso, quiere que le diga de qué parte del continente americano vengo. Y siempre entro en un juego para saber qué hay detrás de dónde viene usted. Y entonces, el tener esa experiencia de ser yo la alteridad es lo que me ha llevado a reflexionar en la vida boliviana, porque un individuo siempre puede ser la alteridad de otro, ¿no es cierto? Depende de la posición de poder en la que estés instalada. Y esa perspectiva, si bien la puedo entender, me parece que el tema de la identidad es sumamente complejo, porque la primera etapa es el tema del cuerpo, ¿no? Es decir, el creer que la identidad de un individuo está enraizada en su cuerpo. Pero no es solamente el cuerpo, no es solamente una cuestión de lo que otrora se llamaba raza, sino también es una cuestión de clase social. La raza no existe, la raza es una negociación social. El mismo individuo, con dinero o sin dinero, puede pertenecer a, entre comillas, razas distintas. Entonces, la deconstrucción de esos arquetipos me parece a mí sumamente compleja. Y es tan compleja aquí como puede serlo en Europa. Yo tengo entre mis estudiantes, muchos estudiantes que vienen de América Latina, y en 20 años de trabajo nunca he tenido un estudiante que me diga, yo soy indígena. Es decir, que haya podido hacer el trabajo de construcción del estigma, de reapropiación y de afirmación. Pero cuando llegué me invitaron a dar una clase en la Universidad Mayor de San Andrés, y estaba frente a un grupo de estudiantes que empezó a hablar de la identidad indígena de la misma manera que un estudiante en Europa, es decir, que indígena es el otro, pero no yo. Entonces, esa dificultad de asumir la identidad indígena me ha parecido muy interesante, porque en el fondo el asumir la identidad no tiene que ver, personalmente es lo que creo después de haberle dedicado 2 décadas a ese tema, no tiene que ver ni con la identidad cultural, ni con la lengua, ni con el cuerpo, es decir, con lo que se llama raza, sino que tiene que ver con la capacidad de producir una forma de subjetividad política.
Es decir, que el individuo que reivindica o una identidad étnica o una identidad indígena es un individuo que se ha politizado alrededor de esa identidad y que le ha dado una significación política. Es decir, que todos podríamos ser indígenas, depende del sentido político que le demos a ese término. Sin embargo, si todos fuéramos indígenas, entonces despojaríamos la carga política de este término, la carga política e histórica que tiene en este país. Por un lado sería profundamente liberador, pero por otro lado sería profundamente reaccionario porque privaría a los actores políticos que se han constituido políticamente alrededor de ese término de ese lenguaje que han construido históricamente en los últimos 50 años o los 60. Entonces sí, el tema de la identidad es complejo de analizar y también depende mucho del lugar en el que estás discutiendo. Pero para que veas que en todas partes existe ese mismo debate, solo que los actores concernidos no son necesariamente los mismos, ¿no? Yo quisiera aquí completar. Ayer hemos tenido una reunión y una especie de debate, ¿no? Yo le hacía notar a Verusca que depende, el tema de la identidad, como ella dice, depende del actor, desde dónde te sitúas, desde dónde hablas. Yo quiero aquí con Carlos Hugo también recordar, ¿no? Carlos Hugo, nuestro trabajo hecho en la década del 80 fines con la organización indígena, con la CIDOC, cuando nos embarcamos en un proceso de reflexión profunda con los pueblos chiquitanos, ayoreos, guarayos, guaraní, para la construcción de un proyecto político, ¿no? De una ley que reconozca los derechos indígenas. Y ello nos llevó a estar en comunidades, a mí personalmente, que después le transmití a Carlos Hugo con ellos la experiencia para poder redactar eso en articulados, ¿no? Que cómo ellos veían este proceso de construcción de esa identidad, que sería o indígena o campesina o, ¿no? U otra posible, cómo denominar ese proceso. Y era obviamente un proceso político, altamente político, de un sujeto que es marginado históricamente, oprimido, excluido, que buscaba, ¿no? Reivindicar un lugar, el derecho a un lugar en la sociedad, a un espacio específico. La identidad de lo indígena es una categoría internacional que no surge solamente en Bolivia, sino que pueblos indígenas de todo el mundo han asumido, ¿no? Indígenas como una categoría y refiere, como Verusca manifiesta, a una definición específica del ser indígena, de condiciones específicas de vida, anteriores a la época precolonial y un proceso histórico similar que se ha vivido y a una situación actual, ¿no? Pero en los debates estos internos, ¿por qué era indígena? Asumir lo indígena era, digamos, fue la opción frente a asumir lo campesino o a asumir otra denominación. Lo indígena pues hace referencia a la cultura, a la necesidad de proyectar la cultura. Puede ser visto como una categoría esencialista, como hay en la antropología una corriente esencialista, ¿no? El esencialismo en la reivindicación de la temática étnica. Sabiendo de eso, en ese debate dijimos, aquí no hablamos de lo étnico, porque la identidad que queremos nosotros reivindicar en esa proyección cultural no debe ser esencialista. Eso lo dijeron los propios guarayos, chiquitanos, guaraní. Yo siempre cito a José Urañavi, le contaba yo a ella, que decía claramente, nosotros los guarayos no somos los guarayos de hace 500 años atrás, no somos los de hace 200 años atrás, ni siquiera los de hace 50 años atrás. Hoy queremos seguir siendo guarayos, con la posibilidad de construir nuestra identidad hoy, que se ha transformado, pero guaraya. Seré guarayo en Nueva York, seré guarayo viviendo en Londres, pero quiero tener la posibilidad de autonombrarme y referirme a un pueblo al que pertenezco y tener derechos específicos que son acciones de equidad en realidad, ¿sí? Frente a una historia de opresión, marginación, de despojo completo, despojo físico,
despojo de un territorio, despojo de su corporalidad, despojo de su subjetividad, de sus representaciones, despojo integral, que esa ha sido la historia de los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que el debate es sumamente complejo, porque me decía Verusca, pero a ver, decime, ¿cuáles son los elementos que definirían esa identidad cultural? Yo, exactamente, no se los puedo dar porque no soy guaraya y son procesos internos de los guarayos, de los guaraní, de los chiquitanos, ¿no? Que incluso, por ejemplo, las mujeres guaraní que reconocen hoy, mujeres guaraní, no todas, reconocen hechos de violencia en su pueblo, dicen, la violencia hacia las mujeres existía en nuestras comunidades, por ejemplo, antes, ¿no? Entonces no es una atribución o una situación generada a partir del contacto. Por ejemplo, ese tipo de debate, por eso nosotros hay ciertos mitos y ciertas historias que se definen como culturales, las queremos cambiar para mejorar nuestra situación y que se nos reconozcan derechos que hoy están reconocidos a todas las mujeres del mundo. Entonces tenemos que cambiar esa mitología también, esos aspectos. Entonces es un proceso de construcción y reconstrucción. Entonces, yo en ese sentido reivindico el Estado plurinacional que reconoce la demanda de esas 36 naciones de proyectarse con esas identidades reconstituidas, transformadas, resignificadas en todo sentido, ¿no? No creo que sean una amenaza para la sociedad, creo que es una mayor complejidad, pero además riqueza cultural, ¿no? Y la interculturalidad como un derecho, con un respeto profundo al otro, en esa alteridad como se construya, como quiera construirse, es también un derecho, ¿no? Es mi postura personal. Maggie Talavera, periodista. ¿Así? A ver, yo no soy estudiosa, académica, ¿no? Hoy estuve en una charla con Verusca. La verdad que lo primero que voy a destacar es la capacidad de mirar las cosas de manera diferente. Charo te decía algo que ahí quedó pendiente, porque fue larguísima la pregunta de Charo, que era cómo recibió tu comunidad de científicos académicos esta propuesta tuya, que no es la que siguen todos. Generalmente muy fácil es mirar al otro, pero cuando nos miran, que es la que vos planteabas, no nos gusta mucho que nos desnuden, ¿no? Quiero saber eso, cómo reaccionaron allá y aquí, incluso los estudiantes que tuvieron con vos contacto en la UNSA. Y algo que decía Mechi, no recuerdo quién, pero hace poco, me mostraba la contradicción que hay. Por ejemplo, vos defendés el Estado plurinacional y alguien, no recuerdo, me dice, es una contradicción porque plurinacional significa diverso y Estado es único. ¿Cómo puede haber un Estado que es concentrado, que se identifica como una unidad y hablar de plurinacionalidad? Yo no sé responderlo, ustedes me la responderán, ¿no? Pero también en el mismo curso, cómo se utiliza el tema de la identidad, de lo indígena, pero con un claro mensaje de una supremacía de una identidad indígena sobre los otros. Y lo hemos visto en nuestro caso, ¿no? El Aymara es el tipo de la película. Los mismos pueblos han tenido disputas, sobre todo los de tierras bajas, en relación a los Aymaras. Esas dos preguntitas. Voy a comenzar por la segunda pregunta. No me voy a olvidar. Para volver al libro, en Paraguay hay identidades prestigiosas, así como aquí, e identidades indígenas denigradas. Entonces, la identidad prestigiosa es guaraní, ¿no es cierto?, que está asociada al barroco que han traído los jesuitas en el siglo XVII. En cambio, la identidad guayaquí, que es la de la niña salvaje del libro, es una identidad denigrada. El término guayaquí es un peyorativo que significa abejas salvajes o ratas salvajes. Entonces, hacia esta población de Guayaquí existía mucha violencia de parte de sus vecinos más cercanos, los indios Mbía,
Y también había violencia de parte de los peones que trabajaban en las haciendas paraguayas, y también había violencia de parte de los dueños de esas haciendas. Entonces, en una misma sociedad pueden haber identidades valorizadas, pero también identidades rechazadas, ¿no? Identidades indígenas. Y pienso que se podría buscar un paralelo aquí en Bolivia con la identidad aymara, que sería una identidad resaltada, y con las identidades del Oriente, que serían identidades menospreciadas. Sobre tu pregunta, sobre tu primera pregunta, ¿cómo reaccionaron? Es complejo, es decir que existe una gran pluralidad para recibir posiciones críticas, es decir que nadie se va a enojar conmigo, nadie me va a cerrar la puerta por esto, pero he estado obligada de hacer ciertas concesiones. Por ejemplo, un día mandé un artículo a una revista científica cuando estaba a medio camino de la investigación, y el título de mi artículo era Un secuestro etnográfico. Y en este artículo lo que yo postulaba es que este etnógrafo había hecho una etnografía, es decir, una descripción del sufrimiento infantil, porque él explica cómo esta niña asustada de 2 años dejó de hablar, se hacía pipí, tenía este comportamiento así de apego desesperado, y cada vez que este antropólogo desaparecía ella estaba perdida, ¿no? Y él describe esto de manera muy clínica. Entonces escribí un artículo sobre eso, y el artículo, que fue presentado en una revista francesa, fue rechazado. Y que es algo usual, es decir, que tampoco es que me han censurado ni nada. Y en las críticas que me hicieron los lectores anónimos me decían que tenía una posición demasiado postcolonial y carente de reflexividad. Entonces, para mí fue interesante que me dijeran esto, pero no es necesariamente una censura, es simplemente que me pedían que explique más en qué consistía la cultura científica que permite que se practique algo así. Es decir, que lo que me pedían es que no juzgue desde el pedestal de una tipa del siglo XXI algo que sucedió en 1930. Y entonces he tenido que hacer esa autocrítica y darme cuenta de que mi objetivo no es juzgar a nadie ni tirarle piedras a nadie que no se puede defender y que además ha actuado en un contexto que es muy distinto del actual. Hoy día lo que otrora fue una exitosa expedición sería una sucesión de delitos, pero estamos en contextos diferentes. Entonces, sin embargo, tampoco se trataba de decir, claro, como sucedió en el pasado es normal y no hay problema. Entonces, lo que fue difícil para mí es guardar este término medio en dar el contexto de la época y mostrar que aún en ese contexto estamos frente a un acaso extremo, porque en esa época no era una cosa banal el andarse llevando niños para hacer experimentos. Y ahora, pero no creo que es algo que me haya cerrado puertas, ni que haya, aunque todavía no la he publicado, la he presentado a un jurado, pero no la he publicado en francés todavía. Tengo una edición argentina que va a salir. Este antropólogo terminó su vida en Argentina y es muy conocido, es muy polémico también, y quizás cuando vea un poco la reacción del lectorado en Argentina voy a tener una visión más completa y seguramente también va a levantar un poquito de roncha, ¿no? No creo que sea, en el fondo me alegraría, ¿no? Pero no estamos en un contexto de censura, y además que hay mucha demanda por esta literatura que llaman decolonial, es decir, que plantea una forma de descentramiento epistemológico, es decir, que tratar de ver las cosas desde otras perspectivas, que es un poco lo que he querido hacer. Buenas noches, Gilberto Rueda. Una pregunta. Entiendo que es un trabajo de microhistoria
como el de Ginsburg, más o menos, ¿no? ¿Habría de repente alguna posibilidad de trabajo de macrohistoria? Me encantaría, por ejemplo, ver una historia de las ciencias sociales en Bolivia, y es que muy poco se ha escrito al respecto. Hablamos y citamos muchísimo a las expediciones europeas del siglo XIX, francesas la mayoría, ¿no? Citamos muchísimo a d'Orbigny, incluso parte de la identidad cruceña está reforzada con ciertos aspectos de menciones de d'Orbigny, del ser cruceño, de que cuando entra se encuentra con un tipo que le dice aquí no se habla otra lengua que el castellano, ¿no? La construcción de la identidad cruceña toma mucho de ciertos relatos, pero hay cosas que, bueno, para mí sería muy interesante verlas, como por ejemplo la presencia de Rudolf Falb y un poquito la pelea intelectual con otro boliviano cruceño, Ignacio Terán, respecto a la definición de Tiahuanaco y a la cultura de Tiahuanaco. Qué sé yo, la presencia de H. Trimborn en Samaipata, estudiando Samaipata, y en las obras completas de Trimborn no se encuentra mención alguna a Adrián Melgar, por ejemplo, al padre Melgar, que él en sus diarios, que se encuentran acá, lo cita un montón y dice: lo llevé hasta el fuerte, le mostré, se llevó un montón de mis muestras de cerámica, cosas así con respecto a los estudiosos europeos. La pregunta que planteas es muy interesante porque lo que tú planteas es el tema de los campos, es decir, que quienes ejercen influencia en un campo científico determinado. Y lo que tú dices es verdad, es decir, que en los campos siempre hay investigadores prestigiosos que se van a, no diría robar, pero que no van a citar a sus fuentes. Ahora, lo que tú mencionas es del siglo XIX. En esa época no habían los mismos códigos que tenemos hoy día. Hoy día hay muchos pueblos autóctonos que tienen sus propios antropólogos, que hay, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, para hacer una investigación, en Brasil también necesitas pedir autorización, no es que entras así como Pedro por su casa. Entonces, hay muchos sistemas que te impiden que te autorices ciertas prácticas. Pero lo que tú mencionas del pasado, yo pienso que ha sido banal, por lo menos hasta los años 70, ese tipo de prácticas. El otro problema que veo y que persiste aún hoy es que muchos investigadores, por ejemplo, que trabajan sobre Bolivia o que trabajan sobre un país de América Latina, tienden a creer que lo que hacemos aquí no es suficientemente bueno o suficientemente científico con relación a los estándares que ellos manejan. Y a veces se permiten, digamos, decir, no, todo esto no sirve y solamente sirve lo que se produce del otro lado del charco o lo que voy a escribir yo. Yo creo que hay cierta forma de arrogancia intelectual en ese procedimiento, pero también está cambiando. No está cambiando tanto con trabajos críticos que se produzcan aquí. Los pioneros me parece que son los hindúes. Hay un libro que ha que ha sido muy polémico, es un libro de un hindú, un historiador hindú que se llama Dipesh Chakrabarty, y su libro se llama Provincializar Europa. Y en este libro él lo que denuncia, por ejemplo, es esta desigualdad de la ignorancia, ¿no? Vos no te puedes permitir ignorar quién es Marx, pero Marx se puede permitir ignorar el nombre de los intelectuales locales. Entonces lo que él reivindicaba es eso. Pero las condiciones hoy en día favorecen una circulación acelerada de la información. Entonces, hoy día, por ejemplo, en Francia, todo el mundo sabe quién es, bueno, todo el mundo no, la gente especialista sabe quién es Silvia Rivera, por ejemplo, pero también es porque sus trabajos han podido circular mucho, porque hay internet y que te permite leer sin tener que pasar por el libro. Entonces,
Yo pienso que está cambiando, pero mientras no tengamos políticas públicas de fomento a la investigación que te permitan, por ejemplo, a vos hacer una tesis de doctorado, ser financiado durante 5 años para tu proyecto, es decir, políticas que permitan la formación de generaciones de investigadores, esta diferencia va a perpetuarse, ¿no? Entonces, para mí el problema no es ni la falta de talento, ni la falta de cientificidad, ni de creatividad, sino la falta de políticas públicas de fomento a la investigación, la falta de una política estatal que se comprometa con la formación de la próxima generación de investigadores, ¿no? Eso es lo que falta aquí. Y si tuviéramos eso sería una maravilla. Buenas noches, Mariela Pereira. Motivadísima por el concepto que acabas de dar sobre etnografía del sufrimiento infantil, reconociendo que esta niña ha sido objeto de estudio, ha sido objetivada en un estudio de primera fuente y, entre otras cosas, supeditada a procesos, entre uno de ellos de aculturación. ¿Qué valores positivos has encontrado en la niña ya adulta? Eso me encantaría saber. Es decir, porque siempre hacemos alusión cuando hablamos de temáticas antropológicas, sociopolíticas, como las que estamos abordando hoy, al aspecto negativo, a lo que no nos gusta. Pero yo siempre creo que a pesar de que la experiencia, y lo sostengo, por más negativa que sea, acarrea algo que incita a lo positivo y a la mirada de lo diferente como algo que es factible, como algo venidero y que pueda ser objeto de réplica. Entonces, por eso es la motivación a que me digas qué es lo positivo, qué es lo que ves que es rescatable de toda esta maraña de cosas desagradables a los cuales ella se vio sometida. Muchas gracias por tu pregunta, Mariela. Efectivamente, cuando descubrí la historia de esta pobre niña, mi primera tentación fue hacer la historia de una víctima. Y poco a poco me di cuenta de que esta señora, porque cuando llegó, yo la encontré cuando tenía 80 y tantos años, esa señora tenía una existencia compleja, como todos nosotros. Ahora, no sé si positivo o negativo, pero la esperanza de vida en Paraguay en los años 30 era de alrededor de 35 años, porque una vez que un peón era enganchado por una hacienda de yerba mate, su esperanza de vida era de 10 a 15 años. Entonces, esta chica, cuando fue capturada en el contexto de esta expedición, el etnógrafo practicó una serie de análisis, pero también le puso vacunas, lo que le permitió sobrevivir. Es una chica que creció en un hogar estable, donde había música, literatura, ciencia, era políglota, lo que le permitió sobrevivir más tarde como empleada de una agencia de etnoturismo. Entonces es una persona que ha tenido una vida compleja como la de cualquier individuo, aunque esta experiencia de haber sido objeto de investigación también ha tenido efectos negativos que no voy a contarte todo aquí para que leas el libro, pero quizás el elemento más conmovedor es que cuando yo averiguaba esta historia me di cuenta de que había una banda sonora. Cuando Jean Bellard llega a Paraguay, estaba de moda una guarania que cuenta la historia de una mujer salvaje que se llama Eva Guayaquí. Y es una canción en ritmo de guarania muy, muy linda. Y luego, cuando empecé a investigar sobre la vida de esta mujer, me di cuenta de que ella tocaba la guitarra y que tenía un repertorio. Entonces, en su repertorio había una canción francesa
que se llama Mademoiselle de Paris, ¿no? La señorita de París. Entonces me di cuenta de que ella se veía a sí misma como una señorita de París, pero era percibida por los demás como una mujer indígena. Y entonces había este conflicto entre la percepción que ella tenía de sí misma. Ella ha crecido hablando francés, su lengua materna, porque pierde su lengua guayaquí, su lengua materna va a ser el francés. Ella se ve a sí misma como una niña francesa, todas sus referencias intelectuales son francesas, y sin embargo, sus interlocutores, ahora depende de la clase social, sus interlocutores antropólogos, por ejemplo, los amigos, los discípulos de su padre adoptivo y antropólogo, la ven a ella como una indígena, pero sus amigos de Iquitos, porque ella fallece en Iquitos, tenía un amigo que me dice, uy, era una mujer muy inteligente, muy interesante, era la Gioconda de Iquitos. Entonces, depende quién te está viendo también para percibir. Entonces, yo lo que he descubierto es que definitivamente no estamos frente a una víctima, sino frente a una mujer con una historia compleja y con una historia de vida llena de matices, que es en el fondo lo que me ha llevado a mí a tener una visión matizada de la historia, ¿no? Y no la primera impresión que tuve cuando empecé, que es la de la víctima. Patricia Gutiérrez, soy periodista, escritora y fundamentalmente guionista. Y mi pregunta va como escritora y guionista. Nosotros cuando escribimos los guiones, lo primero que nos preguntamos es desde qué punto de vista lo vamos a contar. Porque si cambia un ápice ese punto de vista, la película que escribamos va a ser otra, ¿no? Y doy como ejemplo, por ejemplo, la película esta magnífica que se contó a través del mayordomo de la casa, el otro lado del día. Es una historia que si hubiera sido contada por la mujer del personaje principal sería otra película. Por el personaje principal sería otra. Fue contada desde el cuarto de atrás, desde el mayordomo que temblaba para llevar la copa de champán en esta casa inglesa. Cuando tú te encuentras con el objeto del estudio, y yo me alegro tanto de esta conversación, en la tesis que hice para escritura creativa, hice un libro que se llama Memorias de un iPhone, donde yo hago un ejercicio para que el objeto inanimado me narre a mí o a la ficción que soy yo dentro de mis ficciones, porque yo también altero mis memorias, como todos nosotros, la autopercepción. Entonces, cuando tú te encuentras con este objeto del estudio y sabemos ya por la neurociencia que el objeto inanimado incluso cambia cuando lo miramos. El agua cambia si yo la miro. ¿Qué pasa con tu mirada y qué te pasó a vos con tu mirada? Esa es mi gran pregunta. Cuando el objeto vino mucho más tarde. Lo primero que encontré yo fue la historia. Entonces yo lo que leí fue la historia narrada por el antropólogo que era juez y parte, porque él es el único testigo que ha dejado testimonio. Y a medida que yo me imaginaba lo que había sucedido, me daba cuenta de que había el punto de vista del etnógrafo, pero también había el punto de vista de los guías pisteros lo que él dice en sus escritos es que él no hizo nada, que él estaba con unos guías pisteros, es decir, unos guías indígenas especialistas en cazar indios guayaquí, y que fueron ellos los que capturaron a la niña y se la llevaron a él. Solo que esto sucedió 2 veces, con 2 niños, porque en esta historia no hay solamente una niña, hay 2 niños. Entonces, ahí yo supuse que no es una casualidad, sino una manera de funcionar, un modus operandi, ¿no? Entonces estaba el punto de vista del etnógrafo, el punto de vista de los guías pisteros, estaba el punto de vista de la mamá de esta niña, porque el relato dice que
Los guías pisteros intentan violar a estas dos mujeres, ellas se escapan y dejan atrás a una niña. Entonces estaba el punto de vista de estas dos mujeres, posiblemente una de ellas era la mamá, y estaba el punto de vista de esta niña de 2 años. El problema es que cuando tienes un testigo único, es un testigo nulo, ¿no es cierto? Entonces tenía solamente yo la perspectiva de un testigo nulo, que es el juez y parte. La perspectiva de la niña es imposible de restituir, excepto si tú procedes como hace la historia subalterna, es buscando indicios en el relato. Entonces yo, por ejemplo, buscando en el relato del etnógrafo, me di cuenta del sufrimiento de la niña, de que dejó de hablar, etc. Pero es una cosa muy breve, entonces hay algo que definitivamente se ha perdido. Su nombre, por ejemplo, cómo se llamaba esta niña, es imposible de saber porque su nombre se ha perdido, se pierde su lengua. El punto de vista de la madre que pierde a su hija, tampoco lo puedo saber, excepto que al final del libro hay una poesía de la que Mercedes habló, y es que, pero esta poesía es de otro contexto. En los años 70 hubo una denuncia de genocidio, es decir, que este pueblo había sufrido genocidio, y es un libro que se publicó en el contexto de la dictadura de Alfredo Stroessner y provocó que los autores de este libro fueran expulsados de Paraguay. Uno de esos autores era Bartolomeu Meliá, que era un sacerdote jesuita, que es como el equivalente de Javier Albó, pero para Paraguay. Y había un antropólogo, bueno, entonces ellos son expulsados. Y uno de los méritos de este libro es que compila 5 poesías agónicas, en las que 5 individuos representativos de la sociedad, es decir, un joven, una madre, un viudo, etcétera, van contando lo que su experiencia de ser domados, de ser capturados, domados y sometidos a una vida sedentaria. Y una de estas poesías agónicas es la de una mujer que va llorando las mujeres perdidas, ya sean adultas o niñas. Entonces, aunque no he logrado restituir ni explorar este tema, porque habría sido necesario viajar a Paraguay y hacer un trabajo de campo sobre este tema, lo que trato de hacer al final del libro es mostrar cómo la poesía te da pistas, es decir, la poesía no es un testimonio, pero te da una perspectiva sensible de este tema. Merecen realmente una ovación, un aplauso. Muchas gracias. Aplauso, por favor.